Alerta, el colapso económico de Alemania ya está en marcha. Lo que el gobierno oculta sobre la bancarrota nacional. Lo que estamos presenciando no es una simple crisis, es el mayor colapso financiero desde la Segunda Guerra Mundial. Y nadie está hablando de ello. En solo 4 años, la deuda alemana se ha disparado en 1 billón de euros. Esto representa la mitad de toda la deuda acumulada en 75 años. Pero esto es solo la punta del iceberg. 1/3 de todo el gasto gubernamental actual se financia con créditos. Las arcas del Estado están vacías. Y lo más alarmante, el dinero simplemente se evapora. Medio billón de euros supuestamente destinados a inversiones han desaparecido sin dejar rastro. Ni un solo kilómetro de nueva autopista. Ni siquiera pueden mantener las carreteras existentes. ¿Dónde está el dinero? La inflación devora los ahorros de la clase media mientras las tasas de interés se disparan. Las empresas están quebrando en números récord. La industria alemana, el motor de Europa, está colapsando. Y la respuesta del gobierno: más deuda, más gasto, más políticas extremas que están llevando al país directamente hacia la bancarrota nacional. Los números son claros, esto no es una recesión normal. Es un colapso sistemático planeado. Y hay señales de que la situación empeorará dramáticamente en los próximos meses. La pregunta ya no es si Alemania quebrará, sino cuándo. Y lo más importante, ¿quién está realmente detrás de este desmantelamiento deliberado de la economía más poderosa de Europa? Las señales estaban ahí desde el principio. Permítanme mostrarles los documentos que prueban cómo se planeó todo esto hace años. La evidencia es irrefutable. Si vives en Alemania o tienes ahorros en euros, necesitas escuchar lo que viene a continuación. Porque lo que revelaré sobre el verdadero plan detrás de este colapso cambiará tu perspectiva para siempre. La crisis económica alemana está alcanzando proporciones históricas, y las señales son más alarmantes de lo que los medios tradicionales se atreven a admitir. Observemos los números que están causando pánico en los pasillos del poder de Berlín. Más de 22.000 empresas colapsando. 185.000 empleos perdidos solo el año pasado. Y esto es solo el comienzo. La ola de quiebras está arrasando con todo el tejido industrial alemán como un tsunami económico imparable. Los gigantes industriales están cayendo uno tras otro. Volkswagen, 35.000 empleos eliminados. Mercedes-Benz, 40.000. La industria química está empacando sus maletas. El acero alemán, el orgullo de la nación, se está desvaneciendo. ¿Por qué está sucediendo esto? La respuesta es simple pero devastadora. El gobierno alemán está jugando un juego peligroso con su propia economía. 1/3 del gasto gubernamental depende de créditos. Están pidiendo prestado para pagar los intereses de deudas anteriores. La definición misma de una espiral de muerte financiera. La clase media alemana, el pilar histórico de la estabilidad europea, está siendo aplastada entre costos energéticos astronómicos e impuestos sofocantes. Familias que antes eran prósperas ahora luchan por mantener sus hogares. La infraestructura se desmorona mientras los políticos gastan en proyectos ideológicos. Francia ya está retrasando pagos para evitar la insolvencia. Alemania está siguiendo el mismo camino destructivo. Y aquí viene lo más inquietante: los datos sugieren que esto es solo el principio de una transformación mucho más profunda del orden económico europeo. Pero hay un factor que nadie está mencionando: un cambio geopolítico masivo que está a punto de sacudir los cimientos de la economía global. Las tensiones entre las potencias mundiales están incrementando la volatilidad de los mercados internacionales, mientras la transición energética impone costos adicionales en un momento especialmente vulnerable para la economía alemana. Expertos económicos advierten que esta tormenta perfecta podría desencadenar un efecto dominó en toda la eurozona. La situación económica en Alemania se encuentra en un punto crítico, marcado por decisiones políticas que están generando consecuencias devastadoras para la industria nacional. El dogma ideológico de la protección climática que otros países están abandonando se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo económico. La transición energética, presentada como una solución, se proyecta con un costo astronómico de 4 a 5 billones de euros en las próximas 2 décadas.
Esta cifra no solo es alarmante, sino que además no ofrece beneficios tangibles para la economía. Los informes económicos de institutos prestigiosos confirman que esta política está causando un daño irreparable al tejido industrial alemán. Lo más preocupante es que los objetivos climáticos, incluso constitucionalizados, solo se alcanzarán mediante la contracción económica. Esto significa menos producción, más quiebras empresariales y la deslocalización de industrias. Es una estrategia que parece diseñada para desmantelar deliberadamente la economía alemana. La decisión de abandonar la energía nuclear ejemplifica esta irracionalidad política. En lugar de reconsiderar esta medida para reducir los precios energéticos, el gobierno mantiene su curso. El próximo 25 de octubre, la central nuclear de Gundren comenzará su desmantelamiento, simbolizando esta destrucción sistemática de infraestructura vital. Mientras otros países adoptan políticas energéticas pragmáticas, Alemania persiste en un camino que amenaza su prosperidad industrial. La burocracia excesiva y las regulaciones asfixiantes completan este panorama de declive económico programado. Esta situación nos afecta a todos, independientemente de nuestra ubicación. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo esta crisis. ¿Están experimentando situaciones similares en sus regiones? Compartan sus experiencias en los comentarios. ¿Qué piensan sobre esta situación? ¿Creen que Alemania está tomando el camino correcto? Dejen sus opiniones en los comentarios. Sus perspectivas son fundamentales para entender el impacto global de estas políticas. La situación económica en Alemania se deteriora a un ritmo alarmante, y las decisiones políticas actuales solo empeoran el panorama. En Baviera estamos presenciando la demolición sistemática de torres de refrigeración nucleares de 160 metros de altura, una destrucción que parece impulsada más por el fanatismo ideológico que por la razón económica. Mientras destruyen infraestructura nuclear viable, planean construir 80 nuevas centrales de gas que dependerán del costoso gas natural licuado estadounidense. Simultáneamente, obligan a los hogares a abandonar sus sistemas de calefacción tradicionales por bombas de calor ineficientes. La política climática alemana se ha convertido en una anomalía global. Incluso el New York Times ha señalado que solo en Berlín y Bruselas persiste esta obsesión, mientras el resto del mundo adopta enfoques más pragmáticos. El impacto en el estado de bienestar es devastador. El sistema de seguridad social está al borde del colapso, pero en lugar de implementar reformas necesarias, aumentan las contribuciones sociales, castigando desproporcionadamente a la población trabajadora. Los seguros de salud estatales enfrentan un déficit billonario porque el gobierno se niega a compensar adecuadamente los costos médicos de los beneficiarios de ayudas sociales. El subsidio ciudadano se ha transformado en un ingreso básico incondicional con costos desbordados. Pero lo más preocupante es el fraude masivo. El sistema se ha convertido en un autoservicio para estafadores que utilizan direcciones residenciales falsas para enriquecerse impunemente. Esta crisis multifacética amenaza los cimientos económicos de Alemania. ¿Qué opinas sobre estas políticas energéticas y sociales? ¿Crees que tu país podría enfrentar desafíos similares? Comparte tu experiencia y desde qué país nos observas. Tu perspectiva es valiosa para entender el alcance global de estas políticas. En Alemania, la situación social se deteriora a un ritmo alarmante. El sistema de ingreso ciudadano, prometido como una solución innovadora, se ha convertido en un pozo sin fondo que drena los recursos de los contribuyentes alemanes. Las promesas del canciller Merz durante su campaña electoral han quedado en el olvido, mientras el sistema continúa funcionando de manera deficiente. Lo más preocupante es la expansión del sistema de seguridad social, que ahora incluso ofrece servicios en árabe, señalando una clara dirección hacia políticas que priorizan a los recién llegados sobre los ciudadanos que han contribuido toda su vida. La contradicción es evidente. No se puede mantener un estado de bienestar robusto mientras se mantienen fronteras completamente abiertas. El SPD, que alguna vez fue el Partido de los Trabajadores, ha caído al 13% de apoyo, perdiendo su base tradicional. Han abandonado a quienes dicen representar, haciendo política contra sus propios ciudadanos en lugar de para ellos.
El lema sobre el Bundestag es claro: para el pueblo alemán. Sin embargo, parece que algunos políticos han olvidado a quién deben servir. Una de las mayores decepciones fue la promesa de que los refugiados sostendrían el sistema de pensiones. 10 años después de la política del «podemos hacerlo» de Merkel, la realidad es exactamente la opuesta. Los pensionistas alemanes están siendo llamados a hacer contribuciones especiales, trabajar más horas e incluso se considera la posibilidad de servicio militar obligatorio para cubrir los costos de estas políticas. El sistema actual está plagado de irregularidades y documentos falsificados, mientras el gobierno federal mira hacia otro lado. La situación requiere una reestructuración completa del sistema de bienestar social, pero la voluntad política parece ausente. Me gustaría saber de dónde nos están viendo y qué opinan sobre esta crisis del estado de bienestar alemán. ¿Están experimentando situaciones similares en sus países? Compartan sus experiencias en los comentarios. La crisis educativa en Alemania ha alcanzado niveles alarmantes, revelando las consecuencias de políticas migratorias mal gestionadas. Las estadísticas son contundentes. Desde 2015, el sistema educativo alemán ha experimentado un declive dramático, con escuelas que ahora tienen más del 90% de población migrante. Lo más preocupante es la barrera lingüística. En numerosas aulas, la mayoría de los estudiantes ya no dominan el alemán, creando obstáculos significativos para la enseñanza efectiva. Mientras tanto, las élites políticas envían a sus hijos a escuelas privadas, dejando que la población local lidie con estas dificultades. Los números no mienten. En los primeros 4 meses de este año, solo 700 personas fueron rechazadas en las fronteras, mientras que 32.000 nuevos solicitantes de asilo ingresaron al país. Esta disparidad revela la verdadera naturaleza del supuesto giro migratorio, proclamado por el gobierno, una simple fachada sin sustancia real. La situación se agrava con el aumento exponencial de solicitudes de seguimiento y el empeoramiento de las devoluciones bajo el procedimiento de Dublín. El sistema actual está colapsando bajo su propio peso, y las consecuencias se sienten en cada nivel de la sociedad alemana. El escándalo reciente sobre fraude masivo en los procedimientos de naturalización, con certificados de idioma falsificados, solo añade otra capa a esta crisis sistémica. El silencio del ministro del Interior ante estas revelaciones es ensordecedor. Todo esto forma parte de un patrón más amplio de mala gestión gubernamental que está erosionando los cimientos de la sociedad alemana. Las consecuencias no solo son inmediatas, sino que se extenderán durante generaciones. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo esta crisis. ¿Están experimentando desafíos similares en sus sistemas educativos? Compartan sus experiencias en los comentarios. Tal vez juntos podamos identificar soluciones que realmente funcionen. ¿Qué opinan sobre esta situación? Dejen sus respuestas en los comentarios. La crisis institucional en Alemania alcanza niveles preocupantes, especialmente en la gestión de naturalización y seguridad ciudadana. Los procesos de naturalización están siendo cuestionados, con indicios de que muchas solicitudes se aprueban sin la verificación rigurosa que exige la ley. La violencia urbana y la inseguridad en las calles son realidades que el gobierno parece incapaz de controlar. Los ciudadanos se sienten abandonados mientras las autoridades recurren a cambios cosméticos y retórica vacía en lugar de implementar soluciones efectivas. El contraste con otros países occidentales es notable. Mientras naciones como Países Bajos y Hungría toman medidas contra el extremismo, Alemania mantiene una postura ambigua. Es alarmante ver a altos funcionarios, incluido el vicecanciller, mostrando simpatía por grupos extremistas de izquierda. La politización del Tribunal Constitucional Federal representa otro golpe a las instituciones democráticas. El nombramiento de activistas políticos para puestos judiciales amenaza la independencia judicial y la separación de poderes. Esta crisis revela un patrón de deterioro institucional que requiere atención urgente. La combinación de naturalizaciones dudosas, violencia sin control, tolerancia al extremismo y politización judicial sugiere un declive en los fundamentos del Estado de Derecho alemán.
Es fundamental que los ciudadanos mantengan vigilancia sobre estos desarrollos. ¿Desde qué país están siguiendo esta situación? ¿Observan patrones similares en sus propias naciones? La experiencia internacional podría ofrecer valiosas lecciones para Alemania. El destino de una de las democracias más estables de Europa está en juego, y las señales de advertencia no pueden seguir ignoradas. ¿Qué opinas sobre esta situación? Comparte tu punto de vista. Tal vez juntos podamos encontrar soluciones constructivas para estos desafíos. La situación en Alemania ha llegado a un punto crítico que demanda atención inmediata. El nombramiento previsto de Karl Ruhr al Tribunal Constitucional Federal representa una amenaza directa a los principios democráticos fundamentales. Este individuo, conocido por apoyar expropiaciones y nacionalizaciones, prioriza la protección climática por encima del parlamentarismo y aboga por un supergobierno de expertos no electos. La herencia destructiva de Angela Merkel continúa manifestándose a través de la coalición actual. El señor Merz ha perdido credibilidad, navegando sin rumbo fijo, mientras sus socios de coalición arrastran al país hacia un futuro incierto. Sin embargo, aún existe una ventana de oportunidad para revertir este curso desastroso. El programa de acción inmediata propuesto incluye medidas concretas: abandonar la transición energética y retornar a la energía nuclear, eliminar subsidios para energía eólica y solar, abolir el impuesto al CO2 y reformar el sistema de seguridad social básica. En el ámbito fiscal, se propone un impuesto sobre la renta con tasas uniformes bajas y altas deducciones. La reforma migratoria es igualmente crucial: controles fronterizos exhaustivos, naturalización solo después de 10 años de ciudadanía, rechazo de inmigrantes ilegales y deportaciones rigurosas, especialmente de criminales. Se debe prohibir el financiamiento público a organizaciones políticas pseudo-no gubernamentales. La alternativa está clara, pero requiere que la Unión tradicional abandone su muro de contención y colabore en estas reformas necesarias. El tiempo se agota para Alemania, y la inacción solo profundizará la crisis. Me gustaría saber desde qué país nos están siguiendo y qué opinan sobre estas medidas propuestas. ¿Creen que son suficientes para enderezar el rumbo de Alemania? Compartan sus perspectivas en los comentarios. ¿Qué piensan sobre la situación actual? Dejen su respuesta en los comentarios.